y continuamos con esta formación de manera que, bueno, ya vimos la historia, ya vimos los puntos de reflexología en pies, en manos, ya nos adentramos un poco al dolor, nos adentramos en el sistema nervioso, que es donde vamos a actuar, sobre nuestras manos también. Entonces ya tenemos, bueno, un montón de información que nos puede llevar justamente a ver el tratamiento de lo que va a ser en esta formación, el tratamiento que vamos a aprender para abordar a cualquier ser. Como les contaba, justamente este tratamiento está pensado para que venga cualquier ser en cualquier tipo de enfermedad y se pueda abordar y ese tratamiento le haga bien. Y ya luego, con la práctica, con la experiencia, uno vaya pudiendo flexibilizar o ir eligiendo otros puntos y armando sus propios tratamientos. Otra cosa que quiero contarles es que la reflexología, como tal, aparte de ser un tratamiento sanador para un tiempo de enfermar, preventivo, también es una forma de diagnóstico muy buena, ya que justamente todos esos puntos reflejos nos van a mostrar en dónde el organismo puede estar alterado. Entonces, sin tener que hablar con la persona siquiera, uno puede ir tocando los diferentes puntos y a partir de eso darse cuenta cómo está el organismo, ¿no? Entonces está buenísimo también como para complementar, porque muchas personas también aprenden la reflexología y lo toman como un complemento del masaje o, bueno, de las terapias que hagan, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es una forma de diagnóstico donde uno puede saber cómo está el organismo por dentro. Entonces, bueno, hemos visto un poquito de cada aspecto que compone la reflexología y antes de entrar en este tratamiento, vamos a hablar un poquito sobre el posicionamiento del terapeuta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, justamente cuando nosotros vamos a atender a una persona, vamos a estar justamente trabajando sobre la energía, sobre el pensamiento, sobre la emoción de un ser que podríamos decir que es un universo, porque tiene su vida, tiene sus amigos, su familia, su historia de vida. Entonces va a venir con un montón de información trayendo lo que hablábamos del dolor. Entonces, en ese sentido, nosotros para disponernos, ahí ya cada uno verá la forma, pero es muy importante antes de atender a una persona encontrar un posicionamiento. ¿Por qué les digo esto? Primero por experiencia, de que uno tiene que estar en el lugar correcto para abordar a otra persona. Porque puede ser que, bueno, estemos con un amigo y les duele la cabeza y de repente nos ponemos a trabajar sobre su energía y a la hora y media se le fue el dolor a nuestro amigo o amiga y nosotros estamos con un dolor de cabeza, por decir algo, ¿no? Como que es información, como decía. Entonces, ¿qué hacer con esto? A mí muchas veces me preguntan como, ay, y te tenés que preparar, tenés que trabajar para no quedarte con la energía de los pacientes, ¿cómo haces? ¿Qué trabajo? Y en realidad es muy sencillo. Simplemente hay que tener la conciencia de que somos un intermediario entre un montón de factores que podríamos llamar el cielo y la tierra, ¿no? O sea, todo lo que acontece en la tierra y todo lo celeste, y nosotros como intermediarios de una energía que muchas veces es misteriosa, porque es misterioso cómo llegan las personas, cómo se sana una persona, porque hay personas que se le aplica un tratamiento y les viene de una manera y otros de otra, entonces cada uno justamente tiene su historia. Entonces es a partir de ahí que surge la necesidad de abordar este posicionamiento como del terapeuta, ¿no? ¿Dónde me posiciono internamente a la hora de atender? Porque puedo atender a una persona, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces también estamos moviendo mucha información, mucha energía. Entonces es bueno tener un lugar interno que justamente esa energía que uno recibe de la historia de vida, de cosas que pueden ser fuertes, que pueden movilizar nuestra propia experiencia, que sea un posicionamiento donde la energía entre y salga, que no tengamos que justamente estar en una acumulación de lo que al otro le sucede.
Entonces es simplemente la conciencia de que uno está al servicio, en la ayuda de una fuerza mayor. Entonces eso se va trabajando poco a poco. ¿Esto cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede llevar a lo práctico? Bueno, antes de atender a cada persona, tomarse un minuto, unos segundos para entrar adentro, para respirar, para conectarse con la energía de uno, para pedir asistencia en caso que lo necesiten, pero sí tomar esa respiración para decir, ok, tomo conciencia de que voy a trabajar sobre la energía de otra persona, me dispongo a ese tiempo, mi mente se enfoca en lo que estoy haciendo y no estoy pensando en muchas cosas. Entonces, en ese sentido, nos enfocamos en lo que estamos haciendo y es a partir de eso que es la mejor forma de proteger. Entonces, teniendo el posicionamiento como terapeuta, que es simplemente compartirlo como una herramienta que va a quedar también, porque si no han trabajado con personas o es la primera vez que se van a acercar a abordar el tratamiento con otras personas, tal vez al principio no tenga mucho sentido todo esto, pero a medida que empezamos a trabajar, el mismo organismo lo va pidiendo como diciendo, bueno, ¿desde dónde estoy haciendo lo que hago? Y ahí ya cada uno con su camino, ¿no? Puede ser un camino de servicio, que hayan venido a trabajar con la sanación, a dar una mano a la especie, ¿no? En su tiempo de transición. O, bueno, los quieren tomar como autoconocimiento, o lo quieren llevar más por el lado del relajamiento. O sea, pueden ustedes tomar las diferentes formas que quieran. Pero yo no puedo evitar compartirles que es muy importante a la hora de trabajar como terapeuta o como sanador o como quieran llamarlo, es muy importante trabajar en lo interno, desde donde uno comparte lo que está compartiendo, cuál es el sentido de ese hacer, y así a medida que uno va trabajando en el interior, también eso va resonando en el exterior y se va a reflejar. Y a la hora de la consulta, que eso es algo que vamos a ver también, eso, cómo posicionarnos, por eso es el nombre, ¿no? de esta la posición del terapeuta, desde dónde, de qué parte de mi interior yo estoy intencionando lo que estoy haciendo. Y eso va justamente a tener un efecto a la hora de hacer la terapia, que le va a agregar justamente nuestra intención amorosa, nuestra intención bondadosa, de cuidado, de escucha. Y justamente cuando uno está en el lugar correcto de intermediario, lo que sucede es que uno también se le asiste, ¿no? Y le llega una palabra, llega una idea, llega algún punto que tendría que trabajar más, alguna planta, ¿por qué no? Y bueno, y ahí las cosas que cada uno también traiga como virtud, ¿no? Porque esto es una herramienta para facilitar otras cosas. Pero desde ahí, desde ese posicionamiento es donde sucede ese espacio de sanación, que no tiene que ver ya con el terapeuta y el paciente, sino que es un espacio que se crea para que el ser sane. Y nosotros, como terapeutas, van a venir personas que nos reflejen justamente procesos que estemos trabajando internamente. Entonces también va a ser un camino de autoconocimiento cada persona que llegue y cada persona que sale. Entonces, visto este posicionamiento, esta idea, desde dónde atiendo, ya podemos entrar ahora sí en lo que va a ser el tratamiento de reflexología para abordar a cualquier ser en cualquier tiempo de enfermar. Entonces, ahora sí vamos a ir directamente a lo que es un tratamiento en reflexología y sobre todo también hacer foco al tratamiento que vamos a ver en esta formación, que va a tener un sentido y justamente vamos a dividirlo en 7 pasos que lo tienen en el manual también. Que lo primero que vamos a hacer antes de ponernos a tocar el pie va a ser observarlo, observar el color, el posicionamiento. En este momento la persona se está acostando, entonces también podemos charlar, preguntarle si tiene alguna herida, si se ha lastimado, si tiene algún esguince o algo que pueda doler, pero porque esté lastimado, ¿no? Entonces como que es un tiempo donde uno observa
para tener unas referencias antes de actuar. Ya luego vamos a entrar en un segundo paso que va a ser ya entrar en contacto con el pie, y uno cuando entra en contacto con el pie va a tener justamente, va a ver la flexibilidad que el pie tiene, la temperatura, y va a poder justamente empezar a abordar el tratamiento. Entonces, antes de entrar en lo que sería la presión de reflexología, lo que vamos a hacer es comenzar en el pie izquierdo, que le vamos a hacer un pequeño masaje o una pequeña forma de relajar el pie y de entrar en contacto para distenderlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar el pie desde abajo y la mano que va a agarrar arriba, todo lo que es el metatarso, y vamos a hacer un movimiento que gira hacia un lado, que gira hacia el otro, como para comenzar a estimular. Ya luego vamos a fijar la mano arriba y vamos a agarrar la zona del talón y vamos a hacer un pequeño movimiento para que se mueva toda la zona baja. Entonces ya estamos estimulando ahí. Luego vamos a ir a mover cada metatarso, vamos a fijar la mano acá y vamos a agarrar el metatarso del dedo gordo y lo vamos a mover. Ya luego el dedo medio. Y así cada uno de los huesos, de manera de ir flexibilizando el pie, entrando en contacto, viendo si hay algún dolor. Muy bien. Entonces después podemos agarrarlo por debajo de los malleolos de este huesito, ponemos una mano ahí y otra ahí y otra del otro lado, y lo que vamos a hacer es un movimiento así, donde el pie apoyado nomás, simplemente haciendo muy poquita fuerza, va a mover toda la pierna, también para relajar la cadera, la rodilla, y la verdad que es un movimiento como súper placentero también. Así abajo y lo mismo arriba en el pie, como un amasamiento así también. Esto, y ya luego se agarra el pie del costado y se frota lo que va a ser la columna, también para que la sangre circule. Estos movimientos son algunos movimientos que yo hago antes de comenzar a hacer el tratamiento de reflexología, hacer un masajito acá arriba también. Pero no es que sea algo que sea siempre así, sino que ustedes también pueden definir los movimientos que les gusten. Simplemente es para entrar en contacto con el pie y generarle una pequeña flexión antes de comenzar con todo lo que va a ser el tratamiento. Mover abajo, como habíamos dicho. Ahí los metatarsos. Eso. Entonces sí, lo que vamos a hacer es trabajar sobre un pie y trabajar con el otro. Con un ritmo, con un ciclo. No vamos a hacer todo el tratamiento en un pie y después el tratamiento en el otro pie, sino que vamos a hacer una secuencia en uno y repetir lo mismo en la otra para que tenga un ritmo y que no sea solo estímulo en un pie y después todo el estímulo en el otro. Aparte que a veces hay lugares que están que hay un poco más de frío, o se puede, mientras trabajamos en uno, tapar el otro. Bueno, todas esas contemplaciones que hay que ir teniendo. En este caso pusimos un almohadoncito en las rodillas también para que la persona le relaje su parte lumbar y su cadera, que eso también lo pueden considerar, y un almohadoncito también en las piernas para que quede más cómodo. Entonces, bueno. Entonces ahora sí, después de ese amasamiento y de ese contacto, que ya tenemos como el color de la piel, la temperatura, dónde está el pie más duro, más blandito, dónde están los apoyos, de asegurarnos de que la persona no tenga nada lastimado que pueda doler por eso, vamos a entrar en lo que es el tratamiento de reflexología, que ahí está como en el paso 3, que vamos a trabajar comenzando por la cabeza, lo que hablamos que era la cabeza, el cerebro, la glándula pineal, el cuello, y ya luego vamos a ir a la parte de la columna. Para ello vamos a usar un poquito, en este caso, de un aceitito. Puede ser una crema también,
La idea es no utilizar mucho, o sea, lo menos posible. Es simplemente como para facilitar un poco la presión. Pero la idea en la reflexología no es usar mucha crema, porque así no perdemos como el contacto con la naturaleza del pie. Pero un poquito ayuda para tener mayor facilidad a la hora de trabajar, ¿no? Entonces vamos a comenzar en el lado izquierdo y vamos a comenzar por el dedo gordo del pie. Entonces decíamos que era la cabeza. Entonces, una cosa que es importante acá es siempre tener conciencia de fijar las partes del cuerpo que estamos haciendo presión. Sobre todo, por ejemplo, los dedos. Que si yo voy a hacer el dedo así, la presión se va a mover. Entonces voy a necesitar con una mano fijarlo, por ejemplo con la izquierda, y con la otra hacer la presión. Entonces, fíjense que la idea de esto no es hacer un masajito, sino que justamente es llevar la presión a la zona donde estamos haciendo justamente la reflexología. Y la idea acá va a ser ir recorriendo toda la zona del dedo gordo para trabajar, como decíamos, sobre la zona de la cabeza, ¿no? Ya ahí estamos trabajando, vean que esta mano fija acá la articulación y ya vamos a ir a la parte que hablamos que era la nariz, el cuello. Entonces ahí vamos trabajando, ya después tenemos el cuello. Y una vez que terminamos esa zona, podemos continuar ya por la columna. Y el tiempo que uno puede ir trabajando en cada zona no tiene que ser excesivo, ya que vamos a trabajar sobre todo el organismo. Entonces como que la idea es que vaya fluyendo la reflexología y trabajar puntos específicos que duelan, que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos como para que tengan a la hora de trabajar. Entonces eso, ir haciendo presión y naturalmente la mano va a ir buscando las posturas que le quede mejor. Otra cosa que ahora lo vamos a ver con la columna, una vez que trabajamos ahí, podemos trabajar sobre el punto de la glándula pineal, como habíamos visto, pero a mí me gusta hacer la cabeza, la columna, la cabeza y la columna, y ya luego trabajar en ambos pies. Entonces lo hago después. Entonces ahora vamos a ir, por ejemplo, a trabajar sobre la columna. Entonces como vamos a arrancar en la cervical, vamos a agarrar nuevamente con eso y vamos a justamente hacer un masajito con bastante presión en lo que sería la zona de la cervical. Puede ser que apoyen y que hagan correr el dedo con presión, o puede ser que lo vayan llevando haciendo pequeñas presiones, así, como si fueran recorriendo toda la columna vertebral, vértebra por vértebra. A mí la manera de trabajar me gusta hacer este movimiento en la cervical, seguir por la dorsal y hacer una presión donde vaya sintiendo toda la columna. Entonces ya acá puedo cambiar de mano y continúo con esta. Y ahí voy, ahí voy. Entonces vean que mi mano, estos dedos se apoyan y el que hace la fuerza es el dedo pulgar. Entonces ahí vamos recorriendo y ya uno puede tener una conciencia de cómo está la columna. ¿Cómo nos damos cuenta si hay algún lugar que puede estar alterado? Bueno, por la tensión que pueda tener la zona, pero sobre todo porque cuando hay una acumulación en alguna parte del cuerpo, se van a generar unos granulitos que son calcificaciones que se generan en las terminales nerviosas que nos van a indicar que hay algo estancado, acumulado, que hay toxinas o que haya una manifestación o algún dolor en la zona, ¿no? Pero acá en este caso el pie no presenta nada, entonces seguimos hasta la zona más baja del talón que va a representar la ciática. Entonces tenemos la cervical, las dorsales, las lumbares y la parte de la ciática. Entonces una vez que recorro así, ya puedo volver desde abajo o desde arriba, haciendo como les decía, como si fuéramos presionando vértebra por vértebra. Si en algún lugar hubiera un dolor, así que presionáramos y la persona viéramos que o que tensiona la pierna, o vemos que le duele, o incluso se queja de alguna manera, ahí vamos a tener que trabajar con lo que es la respiración. En ese caso vamos a
a seguir, a continuar con la presión y vamos a trabajar, por ejemplo, venimos acá y apretamos en la dorsal y vemos que la persona le duele. Entonces nosotros vamos a tener que estar también en contacto con el paciente, sintiéndolo también y mientras vamos haciendo presión, observando su rostro, si está relajado, si hay algún lugar que le duele. Entonces, eso. Si vemos que no reacciona ni nada, continuamos porque sabemos que se está relajando y eso le está haciendo súper bien. Pero pongamos un ejemplo que acá le duele. Entonces, si la persona le duele al punto de que también pudo haber venido por un dolor dorsal, por ejemplo, entonces sabemos que ahí va a doler, lo que vamos a hacer es trabajar con la respiración. ¿De qué manera? Que al presionar la persona va a respirar y va a inhalar hondo. Entonces le decimos a la persona que inhale y presionamos. Y cuando exhala, vemos su panza como ya ahí soltamos. No del todo, y cuando vuelve a inhalar, volvemos a hacer una presión. Cuando exhala, soltamos. Y así lo vamos llevando varias veces, estimulando el punto de dolor y exhalamos. Y soltamos y ya continuamos. No hay necesidad de estar mucho tiempo sobre el dolor, sino unas 3 veces, unas 6, unas 9, como lo vean ustedes, pero ya con eso va a alcanzar para estimular esa zona. Entonces cuando terminamos la columna, vamos a pasar al otro pie y vamos a continuar con lo mismo, ¿no? Tengo el pie, fijo el dedo para que no se mueva, trabajo arriba con la presión. Vean que la presión es... Y ustedes cuando hagan van a sentir que puede haber unos granulitos y esas son las calcificaciones, que no hay que obsesionarse, pero ahí es donde hay que hacer esa presión para que esas toxinas justamente se liberen y ahí sesión a sesión se va a ir sintiendo mejor la persona también, ¿no? Entonces, bueno, toda esta zona, tenemos acá la glándula, como decíamos ahí, y ya luego tenemos el cuello y nos vamos también a hacer el mismo procedimiento en lo que va a ser la cervical, todas las cervicales, y ya nos iríamos a la zona de las dorsales, las lumbares y la zona de la ciática abajo. Muy bien, como ya les mostré acá, sería lo mismo en este lugar. Pasamos el dedo y ya después vamos haciendo ese trabajo como vértebra por vértebra. Muy bien. Una vez que terminamos ahí, ya ese sería como el primer acercamiento al pie, ya vamos a pasar a la zona alta. Entonces hablamos que tenemos los pulmones en este y en este. Entonces lo que vamos a hacer justamente es a trabajar. Y acá nos queda bien práctico posicionar los dedos sobre el pie y trabajar con ambas manos en esta forma, justamente con el pulgar entre los huesos. Vamos a ir haciendo presión justamente para estimular toda la zona del pulmón. Ya tenemos los hombros en esta zona también. Y todo esto acá. Vamos a estimular, presionar y siempre ir viendo que el paciente cómo está, si está relajado. Y ya luego tenemos lo que es la laringe y la faringe. Entonces también podemos trabajar ahí fijando justamente el dedo. Ahí ustedes, si van necesitando, pueden poner un poquito de crema acá y ir poniendo crema a medida que van trabajando en el pie. Esa es otra forma. Entonces presionamos toda esta zona. Ahí está. Y ya luego que trabajamos sobre el pulmón, sobre la laringe y la faringe, vamos a pasar sobre el otro pie. Eso que es lo que le decía, ¿no? Cabeza, columna, pulmón, pulmón, y así vamos llevando los dos pies como en un mismo ritmo, ¿no? Entonces acá tenemos el pulmón, que vamos a trabajar igual. Ahí tenemos, con una mano sostenemos y con la otra vamos justamente generando esa presión, buscando esos gránulos, buscando que el dedo entre en el pie, ¿no? Y genere esa presión. Otra forma puede ser
así deslizar el dedo, ¿no? Pero básicamente las formas son o presionando o poniendo un poquito de crema y generando que el dedo deslice, y eso vamos a necesitar generalmente siguiendo la anatomía del pie. Eso va a ser bastante intuitivo en ese sentido. Entonces lo otro que teníamos acá justamente es la laringe y la faringe, y vamos, como les decía, siguiendo el curso del organismo, ¿no? En este caso está el cuello y acá está la laringe y la faringe, entonces vamos a hacer la presión justamente hacia abajo, ¿no? Entonces ahí y acá, y ahí está, ¿no? Lo vamos llevando y trabajamos. De este lado, del lado izquierdo, hablamos que estaba el corazón por acá debajo, entonces acá vamos a hacer una presión en ese punto. Y soltamos. Ya luego teníamos el diafragma, dijimos, en esta zona de abajo y en esta otra también, que acá se puede hacer este movimiento de fricción así. Y tenemos los ojos, que esto se puede hacer con otro dedo así, sostener desde arriba para que no doblar tanto, y presionar que hay un huequito, que va a estar los ojos y los oídos. Y en este pie exactamente lo mismo, ¿no? Entonces después ya seguimos con lo que va a ser el hígado. Bueno, un poquito más de cremita. Y acá va a ser el hígado, esta zona que hablamos por debajo del pulmón. Y acá también nos queda cómodo trabajar con ambos dedos, ir presionando o sostener con uno, ir haciendo este movimiento. Y ya, como les decía, por encima de donde queda el riñón, ahí arriba va a estar la vesícula, que eso va a ser un punto que se va a presionar ahí. Y acá teníamos una parte del estómago en toda esta zona. Entonces ya ahí vamos haciendo presión. Entonces acá, por ejemplo, le duele a la persona, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es inhalar, y vamos a hacer presión, y cuando exhala, suelto. Este es un punto que es bastante molesto generalmente a las personas. Inhalo de vuelta, presiono y suelto. Y listo, y ahí ya libera esa información que está ahí. Entonces vamos al otro pie y tenemos lo mismo. Tenemos el estómago, que vamos a hacer esa presión ahí. El páncreas por debajo, si lo ven ahí en el mapita del pie. Y acá tenemos el vaso, en esta zona de acá. Yo lo estoy haciendo así de costado como para que ustedes puedan ver, pero después cuando están trabajando obviamente van a trabajar enfrente al pie, que esto es por otra razón que uno trabaja más con los pies, porque son cómodos de trabajar. Si trabajamos en las manos está una de cada lado, entonces tenemos que hacer más movimientos, y de esta manera la persona se puede relajar también porque queda acostada. Entonces el próximo paso sería ir como a la zona baja, así como lo tienen en el manual, y está, como les decía, en el centro del pie, en un hueco. Ahí está el riñón, en ese punto. Entonces acá lo que se puede hacer es trabajar en conjunto, en ambos pies se agarran y se genera presión en simultáneo, se suelta. Y fíjense ustedes de hacer la presión con el pulgar y que estos dedos, los que apoyan, no estén haciendo fuerza, porque la idea es que presione el punto y no toda la mano. O sea, ahí vamos a hacer varias veces una presión, y ya luego sí vamos a hacer ese recorrido hacia la vejiga, ¿no? Ahí varias veces, y estimulamos la vejiga que va hacia la columna, como vimos, y lo mismo en el otro pie. Ya luego tenemos en la zona baja también el intestino delgado por debajo.
Entonces ahí también hay que hacer bastante presión como para llegar a lo profundo del pie, pero es toda esta zona debajo del riñón. Y lo mismo, ustedes pueden quedarse más tiempo en cada lugar, yo se lo estoy mostrando, pero ahí va a depender la persona, lo que le duela, lo que no, lo que ustedes sientan y el trabajo que vayan haciendo. Y ya luego hablábamos que teníamos el intestino grueso, que está en este punto, la válvula iliocecal, que va a conectar justamente con el intestino delgado. Entonces vamos a subir con el intestino grueso hasta ahí y ya acá vamos a cruzar el pie, o sea, del pie derecho hacia el pie izquierdo, movilizando el intestino grueso, descendiendo por el recto hasta llegar al ano, que sería como el final de ese proceso digestivo, ¿no? Entonces ahí ya eso, trabajamos sobre la cabeza, la columna, los pulmones, el corazón, la laringe, la faringe, la glándula pineal, que les decía que la pueden trabajar en conjunto, así como el riñón también. Que incluso si ustedes están trabajando en el pie y de repente hay algo que duele, en vez de ir al lugar de dolor, pueden volver acá y acá presionar para liberar justamente esa tensión. Y sueltan. Entonces hablamos del hígado, hablamos del estómago, del vaso, de los riñones, de la vejiga, los intestinos, y bueno, ya ahí estamos trabajando sobre, como les decía, un tratamiento completo de todo el organismo, ¿no? Estamos trabajando sobre todos los órganos y todas las vísceras del cuerpo. Entonces ya, sea lo que sea que venga la persona, ya ahí estamos estimulando básicamente todo el organismo, ¿no? Aparte de que la persona está acostada, de que vamos a poner una musiquita, algún aroma que nos guste, y todo eso va a aportar a la salud de la persona, ¿no? Entonces lo otro que les decía es que en el centro del talón tienen lo que va a ser la ciática, o como les contaba, que en algunos lugares se habla del útero, pero bueno, va a ser esa zona, y acá sí hay que hacer presión para llegar como bien a lo profundo, porque es una zona dura del pie generalmente. Entonces ahí estimulamos un poco, y lo mismo de este lado. Muy bien, entonces una vez que finalizamos ahí, vamos a pasar a la otra parte del cuerpo, a la otra parte del pie, como la zona del empeine, que va a ser lo que vimos, que va a ser trabajar sobre las linfas, que van a ser justamente esta zona del pie, donde vamos a trabajar haciendo un masajito en esta zona, como ven ahí, pero va a ser un masaje que lo vamos a hacer suave. Puede ser con las manitos así, incluso se puede trabajar en ambos pies, como haciendo como un masajito suave para mover esa energía de ahí. Después también acá tenemos la cadera, bordeando lo que es el malleolo, ese huesito, del otro lado interno también, y en el otro pie, tanto en el izquierdo como el derecho lo mismo. Ya luego tenemos, como habíamos visto, que de este lado teníamos en las mujeres lo que va a ser el ovario, entonces se puede presionar, y de este lado interno, en ambos pies, va a estar el útero, porque justamente está en el centro, ¿no? Al ladito de la vejiga. Entonces, una cosa que se puede trabajar es con ambas manos a la vez, presionando con un dedo, vamos a decir, el ovario, como acá, o los testículos en el hombre y la próstata, que sería la misma posición, y en ambos pies a la vez, generando justamente una presión, ¿no? Entonces, mi manera de trabajar acá es trabajar sobre las linfas ahí, sobre la parte, linfática del pulmonar arriba, como opuesto a lo que trabajamos del pulmón, el útero, los ovarios, alrededor del malleolo, lo que son las caderas, y ya luego depende si la persona presenta una patología o no, ir viendo el tema de los maxilares que están como arriba, algunos puntos como la rodilla, etcétera, ¿no? Pero eso ya depende del paciente y lo que presente. Pero hasta ahí
sería como ya un tratamiento súper completo porque como les decía, trabajamos sobre su cabeza, columna, sobre todos sus órganos, entrañas, sobre algunas glándulas. Entonces, aparte de esto que repito, que la persona se relaje y esté cómoda y demás. Entonces, para finalizar, lo que hago es un masaje, como si fuera una caricia, que va a ser bien suave, para activar unos receptores que se llaman epicríticos, que tienen que ver justamente con lo que es la sensación de una caricia, que justamente trabaja sobre el sistema emocional. Entonces, como nosotros vamos a estar trabajando en todo el pie y vamos a mover mucho las energías de la persona, esta forma de cerrar es una forma linda de que la persona se termine de relajar y de armonizar todo lo que se movió, ¿no? Es como que agitemos el agua en un lugar y bueno, dejemos que se asiente. Es una suave caricia como para cerrar, ¿no? Entonces una vez que está ahí, ya cerramos y con eso finalizamos lo que sería el tratamiento completo. Bueno, y una vez que se finaliza el tratamiento de los pies, se puede continuar haciendo algo en las manos o simplemente ya con eso estaríamos trabajando sobre todo el organismo. Yo mi forma de trabajo en los pies que están unos 40-45 minutos y ya a partir de eso ya voy cerrando la sesión porque también sería como mucho estímulo. Pero igual vamos a ver las manos, vamos a ver cómo se puede trabajar en ellas. Y lo que les digo que es mucho más cómodo trabajar en los pies porque si vamos a trabajar en las manos, vean que eso está de un lado y del otro de la camilla. Otra forma puede ser que la persona se siente y a partir de eso, sentada con las manos apoyadas en un lugar, se podría trabajar también. Pero en caso de que trabajemos en los pies, se puede también hacer un pequeño masaje en las manos para complementar, ¿no? Eso depende ya de cada uno. Entonces las manos, si estamos acá, la podemos apoyar ahí y lo mismo va a ser va a estar la columna en esta zona, como les decía, entonces vamos a poder trabajar en la cabeza, ¿no? Toda esta zona, toda la zona de la cabeza. Ya vamos a ir justamente después que trabajemos arriba, en la pineal, la parte interna, vamos a ir a la columna. Entonces también acá, eso, siempre estar atentos a sostener que no se mueva el dedo, entonces podemos hacer presión. Y acá vamos a trabajar justamente sobre toda su columna. Entonces una vez que terminemos podemos agarrar la otra mano, traerla para acá o podemos dar la vuelta y trabajar de cada lado. Entonces trabajamos justamente sobre la cabeza, igual que en el pie. Pero yo recomiendo que si ya trabajamos en el pie, no trabajar todo de vuelta, sino capaz que hacer un pequeño masaje o algo más como para distender la mano en caso que lo consideremos. Como les contaba, yo la mano la uso más en este caso, por ejemplo, que hacíamos, que le dolía un poco el estómago, le recomiendo a la persona, le digo, bueno, está el estómago, lo tenemos más en la mano izquierda, en esta zona, por ejemplo, que es lo mismo que veíamos en el pie. Entonces ya le digo, bueno, en la semana se puede justamente hacer un automasaje, una autopresión en esa zona para seguir trabajando y trabajarlo sobre todo con la respiración. Entonces ahí es inhalo, presiono y exhalo. Y ahí libero, ¿no? Entonces ven cómo el punto del estómago en la mano duele y el punto del estómago en el pie duele. Entonces eso es lo mismo. Entonces una vez que trabajamos en la columna, hacemos el mismo procedimiento. Trabajamos después en el pulmón. Entonces la forma de la mano es un poquito más delicada que el pie. Entonces se hace un poquito menos de presión también. Pero el sentido es el mismo, ¿no? En la mano izquierda, ya en la mano izquierda vamos a tener el corazón, vamos a tener el pulmón, y ya acá vamos a tener el estómago, de este lado vamos a tener el hígado, la vesícula, ya vamos a tener el riñón más acá, la vejiga. O sea, lo mismo, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con los pies en las manos. Y en caso de que la persona por algún motivo no se le pueda trabajar en los pies, ya sea porque no le gusta, porque tenga algo lastimado, porque hay personas que no tienen las piernas o los pies, ya se puede trabajar en las manos, ¿no? Entonces,
Ya ahí queda a consideración de cada terapeuta cómo abordar la terapia. Pero básicamente sería lo mismo, que el mismo procedimiento y el mismo orden que en los pies, en las manos. Así que eso.